Mi nombre es Karen Reyes, residente de Cirugía General de primer año de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar acerca de los abordajes quirúrgicos cervicales. Darle gracias al doctor Andrés Cárdenas, quien fue mi asesor para el desarrollo de este seminario. Como contenido de la charla, tener presente que vamos a hablar acerca de anatomía quirúrgica, de los reparos anatómicos a tener en cuenta en el desarrollo de los abordajes quirúrgicos y unas conclusiones al final muy puntuales. Para hablar sobre cuello, hablar que el cuello es una zona tubular que va a funcionar de transición entre la base de la cabeza y el tronco, que como límites anteriores va a tener el reborde mandibular y a nivel inferior de forma anterior la escotadura esternal y el reborde clavicular. Y de forma posterior va a iniciar a nivel de la línea nucal posterior en el hueso occipital hasta una línea aproximada a nivel del disco intervertebral de C7 y T1. Tener presente que a pesar de que el cuello es una zona muy pequeña, va a tener implícita en sí estructuras de varios órganos, como lo son estructuras a nivel vascular, respiratorio, digestivo, inclusive nervioso, linfático y glandular. A este nivel vamos a encontrar la glándula tiroides, parte de las glándulas mandibulares y parte también de la glándula parotidia. En contextos de trauma, puntualizar que se pueden llegar a presentar lesiones asociadas de cada una de estas estructuras anatómicas descritas. Para abordar en cuanto a anatomía quirúrgica, pues vale la pena mencionar las zonas del cuello, descritas inicialmente en 1979 por Rooney y Christensen, en los que ellos hablan de tres zonas. Una primera zona que va desde la escotadura esternal y el reborde clavicular hasta el cartílago cricoides, una zona 2 que va del cartílago cricoides al ángulo de la mandíbula y una zona 3 que va del ángulo de la mandíbula hacia la base del cuello. Hablar que anteriormente estas zonas van a estar delimitadas por el músculo esternocleidomastoideo, que también me va a dividir el cuello en unos triángulos anteriores y un triángulo posterior, y que la única zona del cuello que realmente se extiende más allá de este músculo es la primera zona que se extiende hasta el reborde acromioclavicular. Importante que los abordajes quirúrgicos, tanto de la zona 1 como de la zona 3, pues se podría apreciar que son los más técnicamente difíciles. Para hablar de estas zonas, es importante aclarar qué estructuras podemos llegar a encontrar en cada una de estas zonas. En la zona 1 vamos a encontrar estructuras del mediastino superior, como son los ápices pulmonares, el esófago, tráquea, el conducto torácico a nivel izquierdo y la glándula tiroides de forma central. En la zona 2, los componentes de la vaina carotidia, las arterias vertebrales, parte de faringe y esófago también, así como tráquea y los nervios laringeos recurrentes. Y en la zona 3 ya es la parte vascular de las arterias carotidia y vertebral, así como vena yugular de forma distal. En cuanto al cuello, podemos hablar que es una zona que va a estar revestida por dos fascias, una fascia superficial, que en alguna literatura la describen como ese tejido celular subcutáneo que está inmediatamente inferior a la piel y que va a estar de forma anterior al músculo platisma, que es el músculo de referente que vamos a utilizar para hablar de heridas penetrantes o no en cuello, de forma anterior. Y una fascia cervical profunda, que se divide a su vez en cuatro fascias, la cual es una superficial, una hoja superficial o de revestimiento que me va a envolver de forma posterior al músculo trapecio y de forma anterior al músculo esternocleidomastoideo. Vamos a tener una fascia pretraqueal de forma anterior que me va a envolver estructuras viscerales como es la glándula tiroides, la tráquea y el esófago. Y posterior a esta fascia vamos a tener una fascia bucofaríngea, de la cual ya hablaremos su importancia más adelante. La fascia prevertebral, que es una fascia que se posterior, que va a envolver los músculos prevertebrales y los músculos posteriores de la nuca, que entre esta fascia y la fascia pretraqueal vamos a encontrar la fascia alar también. Por último, mencionar la vaina carotidia, que se va a encontrar a cada lado de cada hemicuello, que va a comprometer dentro de esta fascia lo que va a estar descrito como la arteria carótida común, el nervio vago y la vena yugular interna. Entonces, en un corte axial vamos a tener de anterior a posterior la fascia pretraqueal, vamos a tener inmediatamente posterior la fascia bucofaríngea, vamos a tener la fascia alar y por último el espacio retrofaríngeo. Importante que así como tenemos fascias, estas fascias nos van a permitir
dividir el cuello en unos compartimientos, un compartimiento anterior o visceral, un compartimiento posterior muscular o vertebral y dos compartimientos vasculares, uno a cada lado. Estos compartimientos nos van a permitir también la formación de espacios faciales, que de importancia hablar en abordajes quirúrgicos es porque estos espacios nos van a permitir o van a facilitarse rutas de diseminación de procesos infecciosos, ya sea para abordajes o procesos infecciosos primarios, ya sea en cavidad bucal y cervical, y que se van a extender ya sea por el espacio pretraquial a mediastino superior, por el espacio retrofaringio al mediastino posterior, e inclusive está descrito que el espacio peligroso de Godrich es un espacio que es inmediatamente anterior a las apófisis transversas y que en alguna literatura hay casos descritos de procesos infecciosos que por medio de esta fascia pueden llegar inclusive al hiato aórtico, a diafragma y el retroperitoneo, diseminando así procesos infecciosos. Para hablar en cuanto a puntos de referencia anatómico para abordajes cervicales, hablamos que la arteria carótida común se va a presentar su bifurcación a nivel del cartílago tiroides, teniendo como referente anatómico externo el reborde superior de este cartílago. Hablar también que en cuanto a la vaina carotidia, la vena yugular interna es una estructura que va a estar anterior y lateral a la carótida, la cual va a estar más interna y medial, y que posterior a estas dos estructuras vamos a tener el nervio vago, que de forma anterior y proximal vamos a tener el paso de la vena facial, que va a ser una rama de la vena yugular, y que en algunos abordajes quirúrgicos la ligadura de esta estructura nos va a permitir una mayor exposición quirúrgica a nivel de arteria carótida y de bifurcación carotidia. Importante cómo diferenciar las arterias carótidas a nivel de un abordaje cervical, teniendo presente que la arteria carótida interna es más externa, más lateral, y la carótida externa es más medial, más interna, y de igual forma que la arteria carótida interna no da ramas a nivel cervical, sino lo hace ya de forma intracraneal. Por último, un referente anatómico importante también a nivel de la altura del cuerpo vertebral de C6 o del cartílago cricoides, vamos a tener la transición del laringe a tráquea y de faringe a esófago. Antes de abordar la descripción de las incisiones quirúrgicas para los abordajes, importante hablar sobre la preparación prequirúrgica o quirúrgica, en la cual uno de los componentes importantes a la hora de abordar estos pacientes es hablar de la adecuada posición de los pacientes. Esta posición pues va a depender del tipo de patología que se va a intervenir, de la presencia de lesiones en el contexto de trauma, de lesiones asociadas, de la sospecha de trauma cervical, pero que en la gran mayoría de los casos se va a tener que el paciente va a estar en una posición de supino, con los brazos en abducción, en la cual se puede llegar a hacer una lateralización del hemicuello contralateral a intervenir, pero teniendo de reparo importante que se tienen que visualizar estructuras anatómicas importantes para los abordajes, como son la horquilla external, el borde inferior de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula. En cuanto a la asepsia quirúrgica, no solo se recomienda realizar una asepsia del hemicuello a intervenir, sino debería ser una asepsia completa del cuello que va de oreja a oreja, de mentón a ángulo external, y en aquellos pacientes que yo considere que podría llegar a requerir un abordaje torácico, un lavado también a nivel del tórax, comprometiendo también la región axilar, y en aquellos pacientes con algún tipo de lesión vascular que yo pues considere algún tipo de injerto vascular, realizar una asepsia a nivel inguinal. Contar con un instrumental quirúrgico completo para la intervención de esta zona, con elementos para abordajes vasculares y de igual forma instrumentos para realizar algún tipo de esternotomía a nivel torácico. En cuanto a las incisiones quirúrgicas, las tres principales para los abordajes en cuello son estas tres, que es la anterior, cervicotomía anterolateral, o aquella que compromete el músculo esternocleidomastoideo, que es la incisión realmente más versátil y conocida en el campo quirúrgico a nivel cervical. Está la incisión en cuello, que es una incisión que se puede extender ya sea de forma unilateral o bilateral a una de las partes mediales del músculo esternocleidomastoideo, y un abordaje clavicular que se puede también extender ya sea de forma con una esternotomía o con una cervicotomía anterolateral. Entonces, para hablar de la cervicotomía anterolateral, tener presente los reparos anatómicos de los cuales ya hablamos, en los cuales en este abordaje se va a realizar una incisión que va desde el reborde external hasta la apófisis mastoides y que su longitud
va a ir en trayecto al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que la longitud de esta incisión pues va a depender del contexto quirúrgico en el que vamos a tener el paciente. En contextos de cirugía electiva, entiéndase por ejemplo una endarterectomía carotidia, la incisión pues no va a ser tan grande. En contextos de trauma se recomienda que esta incisión, siempre teniendo la salvedad de que en el momento de que se aproxime la incisión a la apófisis mastoide se debería hacer una angulación de la incisión, permitiendo así la no lesión de la rama mandibular del nervio facial. En cuanto al abordaje en collar, se tiene como reparo anatómico aproximadamente 2 o 3 dedos longitudinales por encima de la escotadura esternal, en la cual, como ya lo mencioné, se hace una extensión de la incisión hacia reborde medial por el músculo esternocleidomastoideo, ya sea de forma unilateral o bilateral, y que es una incisión que nos puede servir de forma para abordajes en lesión de vía aérea central o para abordajes también en tiroides. Las incisiones claviculares, la más conocida es aquella que se extiende desde el reborde esternoclavicular, que es una incisión curva que se extiende hasta tercio medial de la clavícula y posteriormente se desplaza al surco deltopectoral, que es una incisión que nos va a permitir, pues en la gran mayoría de los casos, un abordaje de vasos subclavios proximales con una exposición pues a nivel clavicular, que es una incisión que se puede también extender con una esternotomía media en aquellos casos que lo requieren, o se pueden llegar a realizar incisiones supraclaviculares para abordaje de arterias vertebrales en su primera porción. Entonces, hablando de los abordajes quirúrgicos, vamos a hablar en cuanto a la parte vascular para la exposición carótida y de vena yugular, teniendo presente que se hace una incisión, como ya lo describimos, en la cual se incide la piel, el tejido celular subcutáneo, con una exposición del músculo platisma, el cual se va a traccionar y lateralizar, permitiendo así la exposición de la vaina carotidia, en la cual se pueden llegar a encontrar ramas perforantes de la arteria carótida externa, las cuales se pueden llegar a ligar, permitiendo así la exposición de la vena yugular interna. En algunos casos en los cuales se quisiera llegar a tener un abordaje más proximal, se puede realizar la ligadura del músculo omoioideo, permitiendo así una mayor exposición del paquete vascular. Como ya lo mencionamos, en algunos escenarios, de ser necesario, se puede tener también la ligadura de la vena facial, permitiendo así una mayor exposición y teniéndola como de referente, que a este nivel también va a estar la bifurcación carotidia. ¿Qué pasa cuando queremos hacer un abordaje quirúrgico más hacia distal, es decir, en una zona 3 de cuello? Esto pensando en escenarios como lo son las arterias vertebrales o la parte distal de las carótidas distales, la parte distal de las arterias carótidas. En estos casos se puede ampliar la incisión de forma más distal hacia la apófisis mastoides, teniendo presente la salvedad de la angulación, en las cuales se pueden tener la exposición proximal ligando los músculos digástricos y el músculo estiloideo. En alguna literatura también está descrita la desinserción de la apófisis estiloides, pero teniendo presente que a este nivel está el cruce del paso del nervio hipogloso y del nervio glosofaringeo. Otra de las técnicas que se pueden llegar a utilizar y que están descritas es la subluxación mandibular, en la cual realmente en la literatura se describe que es una técnica que es técnicamente difícil, que requiere de una experiencia quirúrgica, usualmente la desarrolla cirugía maxilofacial, la cual consiste en tener una apertura de la cavidad oral y permitir una tracción de la mandíbula hacia anterior y hacia abajo, que esto prácticamente me va a permitir una apertura de un campo quirúrgico de solo 1 o 2 centímetros, pero que en algunos casos puede llegar a ser suficiente para poder tener un control vascular de los vasos a este nivel. Como en el ejemplo del video, pues realmente esa maniobra permitió el control vascular de un sangrado de la arteria carótida interna. Cuando pensamos en exposición estas incisiones a nivel proximal, es decir, pensando en una exposición de zona 1 del cuello, por ejemplo en este video en el cual pues es un campo quirúrgico, en el cual sabemos que hay un sangrado, pero no se puede identificar cuál es el origen de ese sangrado, podemos pensar que estamos hablando o vamos a requerir un abordaje quirúrgico para la exposición de estructuras vasculares como es la arteria vertebral, vasos también cervicales proximales,
o de la primera porción de la subclavia. En estos casos podemos abordar estas técnicas como son la incisión clavicular, la cual ya describimos, en la cual se busca es realizar una disección circunferencial de la clavícula, que en algunos casos se puede llegar a dislocar, dividir e inclusive utilizar algún tipo de sierra como una jigli para permitir la escisión de algún fragmento de la clavícula y permitir así una mayor exposición de los vasos subclavios a este nivel y de las ramas de la primera porción de la subclavia. Otra opción que se tiene en los casos en los que yo considero que el sangrado puede ser más a nivel de mediastino superior, se puede llegar a abordar con una esternotomía media, que también me va a permitir la exposición de los vasos subclavios proximales, o inclusive se puede llegar a realizar un abordaje combinado con una cervicotomía anterolateral y un abordaje supraclavicular, exponiendo así vasos como son la primera porción de la rama, la primera porción de la arteria vertebral, el tronco tirocervical, la arteria mamaria interna e inclusive pues estas como ramas de la subclavia. En este ejemplo, en el cual pues se tiene un sangrado a nivel de zona 2 del cuello, pero teniendo la salvedad de que en el video realmente nos ilustran que el paquete de la vaina carotidia, tanto arteria como vena, arteria carotidia y vena yugular están indemnes y que el sangrado es más hacia posterior. Se identifica un sangrado de la arteria vertebral en el cual pues a medida de esa incisión no se puede llegar a tener un control vascular y ellos consideran ampliar la incisión con un abordaje supraclavicular, teniendo así un control del sangrado de la arteria vertebral en zona 1 del cuello. Cuando hablamos ya a nivel de abordajes de la tráquea, en contextos de trauma o de lesión, la incisión pues, que se podría llegar a abordar de forma más versátil es la realización de una incisión en collar que me va a permitir tener un colgajo del músculo platisma hacia superior y hacia inferior, en el cual yo voy a tener una exposición de los músculos infraoideos, teniendo presente que en línea media se considera como una zona vascular en la cual yo voy a ir haciendo una divulsión de estos músculos, permitiendo así la exposición de los anillos traqueales. En algunos casos la glándula tiroidea va a estar pues con inserción a este nivel y se podría llegar a realizar una ligadura del istmo tiroideo, teniendo así una exposición mayor de los anillos traqueales, como pues en el ejemplo. En algunos casos en trauma en los cuales hay lesión a nivel traqueal, pero ya con compromiso intratorácico, se puede llegar a realizar una incisión combinada con abordajes anterolaterales o con un abordaje de una esternotomía, permitiendo así una mayor visualización de la tráquea intratorácica. Un abordaje que cuando revisamos el seminario con mi asesor, que nos pareció pertinente comentar, es el abordaje de una traqueostomía abierta, en el cual como puntos de reparo anatómico vamos a tener la escotadura external y el cartílago cricoides, en la cual se va a realizar una incisión transversa aproximadamente de 3-4 centímetros, longitud transversa, superior al ángulo external, en el cual lo que se busca es realizar una incisión y divulsión de la fascia y de la tejido celular subcutáneo a este nivel, permitiendo así la exposición del músculo platisma, intentando realizar una divulsión para llegar a la tráquea, teniendo presente que a este nivel pues, también podemos hacer ligadura tanto de istmo tiroideo e inclusive estar presente el paso de venas yugulares anteriores, las cuales también pueden ser ligadas para evitar sangrado a este nivel. La técnica describe que se debe realizar una incisión a la altura de aproximadamente el segundo y tercero y cuarto anillo traqueal, con una incisión en U, un colgajo en U o el colgajo descrito, o también hay descritas incisiones transversas que comprometen aproximadamente 2 anillos traqueales, las cuales luego se van a fijar a piel para permitir así la generación de la ostomía, con la posterior pues, salvedad y comunicación con el anestesiólogo, permitiendo así el retiro del tubo orotraqueal y pasando pues, la cánula de traqueostomía para permitir la ventilación de estos pacientes. Importante puntualizar que en estos casos la cánula de traqueostomía va a ser del mismo número que se utilizó para la intubación de tubo orotraqueal de esos pacientes. Una vez se confirman pues, parámetros ventilatorios, curva de capnografía, sin ninguna otra complicación, pues se va posteriormente a fijar la cánula de traqueostomía
a nivel del cuello. En cuanto a abordajes para hablar de esófago, el esófago cervical es una porción esofágica que va a comprender a nivel cervical desde la altura de C6 hasta T1, T2, que a nivel del esófago va a tener una paraxial izquierda y que su abordaje se va a dar a nivel de una cervicotomía izquierda comúnmente desarrollada, que vamos a tener presente las mismas indicaciones de la incisión a nivel del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, pero que en este caso se debería realizar una lateralización de este músculo hacia lateral, hacia afuera, permitiendo así una mayor exposición del paquete de la vaina carotidia, que esta vaina carotidia también se debe traccionar hacia el lateral, permitiendo así una mayor exposición medial de la tráquea y del esófago, que en aquellos casos en los cuales no es visiblemente pues expuesto el esófago, se puede llegar a realizar una disección circunferencial del mismo, inclusive se puede llegar a realizar una tracción con bandas de Beseluc o inclusive pasar una sonda nasogástrica a nivel del esófago funcionando como un tutor para la guía o búsqueda de daños a este nivel para su posterior reparo. Importante puntualizar entonces que en el abordaje de la cervicotomía anterolateral existen 3 estructuras que se podrían llegar a ligar en el caso de ser necesarias, que de superior a inferior está la vena facial, el músculo moioideo y la vena tiroidea media. Por último, hablar acerca del abordaje de la tiroides, siendo la tiroidectomía la cirugía endocrina pues, más común realizada, que en su abordaje abierto, descrito aproximadamente en el siglo XIX por Kocher, él pues, diseñó, describió la incisión cervical o transversa, que desde entonces se considera como el gold estándar para la tiroidectomía abierta, que se considera una técnica segura y eficaz, pero pues que de igual forma con el advenimiento de la última tecnología, desarrollo de cirugía mínimamente invasiva, se han desarrollado múltiples abordajes quirúrgicos, iniciando también por cirugía robótica y cirugía endoscópica, de los cuales pues quisimos traer algunos de esos abordajes en mención, como son la tiroidectomía por abordaje retroauricular, que es un abordaje que está también descrito para el abordaje de glándulas submaxilares, pero en los cuales se puede llegar a realizar una incisión y abordaje a este nivel, buscando colgajos también y abordaje por musculoplatisma hasta la celda tiroidea. También tiroidectomía transoral o vestibular, en las cuales se hacen 3 incisiones a nivel del vestíbulo, buscando así pues la proyección hacia la glándula tiroidea, y en las últimas décadas descritos abordajes como el abordaje endoscópico transaxilar y el abordaje biaxilar biavareolar. No sé si se escucha bien, hay un micrófono abierto. Como conclusiones del seminario, comentar que el cuello es una área donde se pueden llegar a presentar lesiones asociadas de varios órganos, que el conocimiento adecuado de la anatomía quirúrgica y de los reparos anatómicos es fundamental para los abordajes, una planeación prequirúrgica con una adecuada posición del paciente e identificación del músculo esternocleidomastoideo como reparo son pilares para una cervicotomía, y que la combinación de abordajes quirúrgicos es posible para una mayor exposición de las estructuras anatómicas para su disección y posterior reparación quirúrgica. Muchas gracias por el comentario. No sé si tengan alguna duda o comentario.